Pidámosle al Señor por la palabra que hemos escuchado. Encomendémonos al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites ahora este tiempo también de adoración, escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los presentes a recibirla como ese tesoro para nuestras vidas, de edificación, de ánimo, de exhortación, de consuelo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque es tu palabra la que alimenta nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, por eso, Señor, invocamos tu nombre y te pedimos, Señor, que extiendas misericordia sobre cada uno de nosotros. Y permíteme, Señor, exponer tu palabra en reverencia y en temor, recordando que tú eres grande, poderoso, y que tú tienes el control absolutamente de todo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, podemos sentarnos. Estamos ya en el capítulo 26. ¿Qué quiere decir ello? Que nos estamos acercando al final de esta carta de hechos, productiva, de beneficio para la iglesia. Hay muchas enseñanzas y reflexiones para la iglesia local. Ahora, por supuesto, este capítulo tiene edificación, exhortación, ánimo para nuestras vidas. Hagamos una breve introducción para poder presentar los puntos que vamos a desarrollar. La Biblia, la historia y la experiencia siempre han mostrado personajes duros de corazón, que observan la grandeza de Dios y lamentablemente lo rechazan. Este problema se vuelve más delicado cuando las personas tienen algún conocimiento de Dios y piensan que caminan con Él por sus actuaciones externas. Sin embargo, en el fondo están rechazando a Dios porque su obediencia es realmente a ellos mismos. Y por supuesto no al Señor. Por ejemplo, cuando vamos a las Escrituras, casos como el falso profeta Balaam, que buscaba agradar más a los hombres que a Dios, son visibles en las Escrituras y son las alertas para que nosotros estemos advertidos. Son casos que no solamente, como lo decía en la introducción, se observan en las Escrituras, sino que a través de la historia observamos personas que apostatan de la fe y también observamos a personas que afirman ser cristianas, dicen ser cristianas, pero su forma de vida dice lo contrario. Esta sección del libro de Hechos nos va a mostrar tres aspectos fundamentales que nos ayudan a entender esta situación que hemos planteado en la introducción. Por ejemplo, cómo vive una persona sin la luz de Cristo. 2, cómo con la luz de Cristo hay frutos dignos de arrepentimiento. Y 3, cómo las personas que tienen información de Dios lo rechazan, buscando el beneplácito de los hombres, pero sus consecuencias es que siguen en tinieblas. Así que el título de este mensaje es: unos viven en la luz y otros siguen en tinieblas. Unos viven en la luz y otros siguen en tinieblas. Y como has visto, vamos a mirar 3 puntos, ¿no? El primero, una vida sin la luz de Cristo. Una vida sin la luz de Cristo.
Vamos a mirar del versículo 1 al versículo 11. Versículo 1 al versículo 11. Ya hemos leído el pasaje, entonces vamos a tratar allí algunos puntos que podemos observar de estos 11 versículos a continuación. ¿Qué podemos señalar? Bueno, miremos un poco el contexto. Pablo sigue privado de su libertad porque él ha apelado a César, ¿no? Tiene que ir a Roma. Entonces allí está en una transición de todo lo que le ha sucedido y por supuesto aquí va a tener la oportunidad de hacer una defensa del evangelio ante una de las grandes autoridades de la región, en este caso el rey Agripa, ¿sí? Entonces, Pablo entiende que cada momento, cada situación vivida es oportuna para hacer una defensa del evangelio, para compartir la palabra, no importa la circunstancia, no importa la situación. Y esto nos recuerda algo que Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17. Dice la Escritura: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo tenía muy claro que cada momento, aún en circunstancias difíciles, era una oportunidad que el Señor le concedía para hablar de la grandeza de Cristo. Así que, por supuesto, él no iba a perder esa oportunidad. Así que, bajo esa tarea noble de compartir el evangelio, ahora a Pablo se le concede la oportunidad de dirigirse al rey Agripa. Este rey Agripa pertenecía a la dinastía de los Herodes, este rey Agripa. Miremos un poco de quién era este rey. Bueno, su dinastía específicamente. Fue bisnieto, el rey Agripa, del que estamos hablando en este pasaje de Hechos 26, de Herodes el Grande. Este Herodes el Grande ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Esto lo tenemos en Mateo 2:16. Entonces, era bisnieto de Herodes el Grande. El papá de este rey Agripa, que estamos hablando, el papá, se describe también en Hechos, capítulo 12, versículo 20 en adelante, donde éste murió por no darle la gloria a Dios. Entonces, el rey que estamos hablando, es decir, el papá de Agripa, deja como único sucesor a Agripa II, que es el de Hechos 26. Pero como estaba muy joven para ese tiempo, pues tuvo que esperar que tuviera edad para asumir sus funciones. Así que estamos hablando de una dinastía de estos Herodes y que tenían conocimiento de las cosas de Dios, pero que vivían realmente alejados de Dios. Sí tenían conocimiento, toda esa dinastía tenía conocimiento de las leyes, de las costumbres de los judíos, pero realmente no vivían para Dios. Así que sin duda esta era una gran oportunidad, llevar el evangelio ante un rey o ante una personalidad de esas características. Pablo, ¿cómo lo hace? Lo hace con ánimo, lo hace con gozo en medio de la situación. Porque además, como ustedes lo pueden ver allí en el relato, en la descripción que nos hace Lucas, Pablo sabía que este rey tenía conocimiento de las costumbres judías. Y eso era alentador para Pablo, sin duda. No estaba ante un extraño de las leyes judías, no. Por el contrario, como lo dice el relato, él conocía, este rey Agripa, todo lo que tenía que ver
con los judíos. Así que, ¿qué tiene que hacer Pablo? Paciencia, Rey, en que me puedas escuchar todo el relato de mi vida para mostrarte a Cristo. Paciencia, Rey, es lo que menciona allí en Hechos 26, 1, en el 3 específicamente, 1 al 3. Entonces, el versículo 4 comienza con la vida anterior del apóstol Pablo. Y él comienza desde su juventud. Pablo dice que convivía en Jerusalén y que eso era conocido por todos. También expresa Pablo que su inclinación en el campo religioso era fariseo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ser fariseo implicaba creer en la resurrección, cosa muy diferente a los saduceos que no creían en la resurrección. Así que estas palabras de decir a quién pertenecía cuando tenía su vida pasada tenían relevancia decir que hacía parte de los fariseos. Y démonos cuenta que Pablo se está centrando en el tema de la resurrección. Todo eso se había generado precisamente porque Pablo habla de la resurrección y que era sin duda un problema serio para los saduceos. Y para los que no comprendían todo esto, pues también, porque no tenían el entendimiento. Hablar de resurrección, pues para los saduceos era un inconveniente, choque, división, y para aquellos que no tenían entendimiento, pues era algo irrelevante. Era como si estuviese delirando el apóstol Pablo. Pablo está loco. Bueno, pero ese era el tema, la resurrección de los muertos. Por eso él en el transcurso del desarrollo del capítulo 26 está haciendo referencia a ello. Ahora, si nos damos cuenta en este bloque, Pablo confiesa claramente que estaba equivocado. Su vida anterior estaba equivocada. Él pensaba que todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios, pero tenía realmente desconocimiento, no comprendía realmente. Así que Pablo dice que buscaba a los cristianos para maltratarlos. Y cuando los mataban, Pablo mostraba su complacencia. Es como si estuviésemos hablando para este día de una persona sin corazón, una persona sin ningún tipo de sentimientos, una persona malvada que se complace en la muerte de otros y además que los estén castigando y todas esas cosas, ¿no? Entonces Pablo reconoce que él perseguía a los cristianos, lo que él ahora era, antes los perseguía. Pablo sin duda soñaba con exterminar a los cristianos y por eso viajaba por diferentes regiones para apresarlos y llevarlos a juicio. Así que prácticamente esa era una meta de Saulo, de perseguir a los cristianos. Y aquí podemos meditar en lo siguiente. Cuando una persona es transformada por Cristo, muchas veces se olvida de dónde el Señor lo ha sacado. Aquí vemos que Pablo primeramente reconoce que estaba equivocado. Y hoy en día reconocer que uno está equivocado es sinónimo inmediatamente de debilidad y de que los demás se aprovechen de él. Eso es sinónimo, pero démonos cuenta de que Pablo confiesa que lo que estaba haciendo anteriormente, que él pensaba que agradaba a Dios, estaba completamente equivocado. Y eso trae reflexión para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros también pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que Dios está de nuestro lado. Sin embargo, a veces hay que analizar si realmente estamos viviendo para Dios o solamente hay un conocimiento de Dios, pero no hay un corazón regenerado. ¿Sí? Porque
Un corazón regenerado es un corazón agradecido por esa salvación inmerecida. Es interesante ver que necesitamos el conocimiento, claro, por supuesto que lo necesitamos, pero si el corazón no ha sido transformado, todo se vuelve de una forma intelectual. Conocimiento sin corazón transformado no tiene entendimiento realmente de las cosas de Dios. Ahí hay una reflexión para nuestros corazones. Así que debemos tener en cuenta que no solamente es el conocimiento, claro que lo necesitamos, pero también necesitamos vivir lo que estamos aprendiendo y entender que es por gracia que el Señor nos transforma. Nuestro corazón oscuro, nuestro corazón en tinieblas, solamente es transformado por gracia. Así que necesitamos un corazón transformado para entender lo que leemos y practicarlo, vivirlo. El ser humano sin Cristo tiene un corazón duro y no reconoce que está equivocado. Le puede más su orgullo. Sin embargo, mira la diferencia. En Cristo el énfasis está en la humildad. Mientras que el hombre sin Cristo, pues él no reconoce que hay equivocación porque le puede más el orgullo, pero cuando se está en Cristo, pues prima más la humildad y el deseo de representar a ese Cristo que lo salvó. Y no importa allí esa opinión de los hombres. Bueno, así que estamos viendo en este primer punto la vida anterior de Pablo, cómo vivía Pablo. Y podemos nosotros resaltar que Pablo estaba completamente equivocado, pero aquí lo interesante es que Pablo pensaba que estaba haciendo bien las cosas ante Dios. Pablo pensaba eso, pero realmente no entendía. Pasemos al segundo punto que lo vamos a tener del versículo 12 al versículo 23 para que tú tengas referencia de qué parte estamos hablando, del 12 al 23. Y vamos a hablar de lo siguiente: con la luz de Cristo hay frutos dignos de arrepentimiento. Con la luz de Cristo hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Pablo, después de hablar de su vida pasada, después de compartir esa parte del testimonio, y recordemos que cuando se está hablando de los testimonios, debemos hacerlo para exaltar el nombre de Dios, no para exaltarnos nosotros. No tiene eso sentido, porque si la salvación es por gracia, pues la exaltación es para el Señor. Por supuesto, los testimonios hacen parte de nuestra vida, nuestra transformación, pero no es centrarnos en nosotros, sino en darle la gloria a Dios. Así que Pablo pues habla de su vida pasada y ahora se va a centrar en el encuentro con Jesús. Siempre debemos tener en cuenta que un encuentro con Jesús lo cambia todo. Un encuentro con el Señor cambia todo. Y vamos a mirar que ese relato del encuentro con Jesús lo vamos a tener también en Hechos. Y ya lo hemos visto, pero vamos a mirar allí algunas diferencias para que nos genere un aporte. Lo hemos visto en Hechos capítulo 9, ¿cierto? Y también en Hechos capítulo 22. Aquí tenemos un nuevo relato. Y lo que estamos viendo a través de los relatos anteriores es el complemento. Así que vemos la unidad de las Escrituras, no que se contradicen como algunos buscan unos detalles para decir, mire, es que se contradice esta parte con la otra. No, lo que nosotros vamos a observar es complemento y tener mucha más luz de lo que sucedió en ese encuentro con Jesús a través de revisar Hechos 9, 3, 9 y más adelante vamos a revisar Hechos 22, 6, 11. Miremos esos relatos del encuentro con Jesús de Pablo, registrados allí por Lucas. Hechos 9, 3, 9. Hechos 9, 3, 9. Allí está el encuentro con Jesús. Dice la Escritura: mas yendo por el camino,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces, miremos aquí algunos apartes. Pasamos a Hechos 22 y lo relacionamos con el relato que estamos teniendo en Hechos 26 para complementar todo. Entonces, aquí hay datos muy interesantes que nos sirven de comparación. En este caso, Pablo estaba cerca de Damasco cuando repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Fíjense que cuando vamos a mirar los otros relatos, vamos a observar más o menos a qué hora fue. Aquí no se dice. Pero los otros relatos nos van a dar luz y vamos a armar mejor nuestra información del testimonio de Pablo frente a ello. Aquí no se dice. Dice que repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. ¿Qué más tenemos allí? Que Pablo cae en tierra y oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí está la voz de Jesús y le dice que dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recordemos esto. ¿De qué se trata esta expresión, esta metáfora que tenemos allí? Tiene que ver con la agricultura, esta expresión. El aguijón en este caso era una vara de madera larga a la cual le afilaban la punta, o también la punta podía ser de metal, esa punta. En la antigüedad los agricultores utilizaban bueyes y un arado para preparar la tierra en la siembra. En el caso que el animal no quisiera continuar, entonces se utilizaba ese aguijón con el fin de dar un toque al animal para que corrigiera su rumbo si no quería o quisiera tomar otro rumbo. Daba coces contra el aguijón, es decir, golpeaba con la pata trasera al aguijón para quitárselo. Entonces estamos viendo que esta expresión tenía que ver con la agricultura. Y nosotros podemos entender que el animal, pues era Pablo. Y el aguijón tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es que, ¿sabes qué? Esto nos da a entender de que Pablo, el Señor ya se le había mostrado a través de muchas circunstancias, situaciones, no de esa forma así como tan real. Su conciencia estaba siendo cautiva y él se estaba haciendo el loco. Pablo se estaba haciendo el loco y tuvo que llegar este momento así fuerte para la vida de Pablo para que él realmente reaccionara, ¿no? Sí, esto también nos ayuda a entender de que a veces tienen que llegar momentos tan difíciles en nuestra vida para reaccionar, tan difíciles para reaccionar, porque nos dicen, nos advierten, nos llaman y todo está bien, pero es cuando llegan esos momentos difíciles que reaccionamos. Y sin duda ese fue un encuentro muy especial, ¿no?, que relata las Escrituras allí. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos sobre el particular? Sobre el particular, mirando ahí Hechos 9, entonces también se nos dice que habían allí unos hombres que estaban en compañía de Pablo, pero ellos se levantaron y no vieron a nadie, tenían miedo. Dejemos así. Pasemos ahora al otro, que es Hechos 22, 6, 11. Hechos 22, 6, 11. Y fíjate que nos va a traer más elementos de los que teníamos en Hechos 9. Entonces se vuelve muy interesante.
Leamos Hechos 22, 6, 11. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, vea, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Mira, encontramos más información. Vamos armando ese testimonio. Ya se nos dice que estaba cerca del mediodía. Se nos está hablando un poco más de esa luz. Mira que Pablo deja de ver es por esa luz que representa la gloria de Dios, ¿cierto? Y también se nos está diciendo una vez más del tema de la compañía que tenía allí, personas que estaban con él. Entonces, podemos agregar a este testimonio algunas cosas. Uno, que era como mediodía, cuando de repente le rodeó esa luz, que no lo tenemos como dato anterior. Dos, también nosotros podemos decir una vez más, confirmando que estaba en compañía y que esas personas que estaban allí con él se espantaron, estaban espantadas, pero que esos no entendieron el mensaje, no entendieron la voz, no comprendieron allí nada. Y tres, lo que estamos diciendo es que él no veía a causa de la gloria de esa luz, a causa de la gloria del Señor. Bueno, entonces, ahora sí, nosotros teniendo acá nuestro pasaje de Hechos 26, vamos a ver algo adicional. Para tenerlo también en el contexto, como hemos leído los anteriores, leamos también esta porción, ¿cierto? Entonces, dice ahí el versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Está diciendo que esto era algo muy especial. Sí, era la luz del mediodía, era el tiempo de mediodía, entonces ahí el sol está fuerte, ¿no es cierto? Pero era algo más profundo, más profundo. Y dice allí el siguiente versículo: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, ¿qué tenemos? En el relato anterior de Hechos 22 no se habló de ese tema de la agricultura, ¿sí ves? Ahora tú te das cuenta de que Pablo está dando detalles adicionales por la persona que tiene al frente. Y se va a enfocar en las palabras y en la encomienda de Jesús. Mira que en lo anterior sí, dice qué es lo que debo hacer. Hay una parte, tanto en Hechos 9, en Hechos 22 también, pero fíjate que aquí amplía. ¿Por qué? Porque está bajo la presencia de este reino, y tú sabes, por el contexto, que Pablo está buscando defender el evangelio, pero también que este rey crea. ¿Sí? Entonces, por eso están allí las palabras. Sigamos allí con el versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y fíjate que del 16 al 18 viene todo lo que le menciona el Señor Jesús. Si ves, es más amplio, leámoslo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira que entonces allí hay una amplitud de la tarea que se le ha asignado
a Pablo. Y hay cosas muy interesantes. Quisiera detenerme en ese versículo 18, porque nos está hablando de aquellos que andan sin Cristo. ¿Cómo andan? En tinieblas, tinieblas. Necesitan de Cristo para la luz. Fíjate que el testimonio de Pablo está hablando de una luz, ¿sí ves? Y tanto en Hechos 9 como en Hechos 22, y ahora nos trae a colación tinieblas, oscuridad, ciegos. Es decir, aquella persona que está sin Cristo está ciega, está en tinieblas, está en oscuridad. Pero, ¿para qué vino Cristo? Bueno, para deshacer esas obras de las tinieblas, para que realmente esa persona que no podía ver, que cree en Cristo, ahora pueda tener luz, ahora pueda vivir bajo esa luz. ¿Y cómo ocurre todo eso? Bueno, es que es la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que permite que se reciba por fe y pueda creer esa persona y pueda entender que sus pecados, mis pecados, tus pecados, el gran montón de pecados son perdonados. Son perdonados. Y aquel que cree en Cristo hace parte de la heredad. Ahora es hijo de Dios. Y su herencia es entre los santificados. Es decir, aquella persona que está en oscuridad no entiende que hay pecados en su vida, lo justifica, el orgullo le domina. Pero esa persona que por gracia Dios le abre los ojos, se da cuenta de su estado espiritual. Claro, porque a uno le dicen perdón de pecados y entonces uno dice, no es tanto conmigo, no es el interés, todos pecan, un pecado más, ¿qué más da, no? Pero cuando una persona realmente ve su condición, pues por supuesto, clama a Cristo, clama a Cristo. Así que, como este punto, número 2, hace referencia a frutos dignos de arrepentimiento, analiza lo siguiente en la vida de Pablo. Pablo servía a los hombres, ahora sirve a Cristo. Y analiza este contraste que voy a hacer con los frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, Pablo antes servía a los hombres, ahora sirve a Cristo. Pablo antes encarcelaba a los hombres, ahora por medio de Cristo, Pablo los libera con la predicación del Evangelio. ¿Sí ves cómo cambia todo? Pablo encarcelaba a esos cristianos, pero ahora por medio de Cristo, Pablo los libera gracias a la predicación del Evangelio. Pablo servía a la ley, ahora Pablo sirve a Cristo. Pablo defendía las costumbres de un pueblo, ahora Pablo desea que su pueblo no se centre en las costumbres, sino que observe a Cristo. Pablo no solo está anunciando a su pueblo la salvación, sino que ahora lo hace a los gentiles. Pablo ahora anuncia la verdad, vive la verdad y padece por la verdad. Todo eso hace parte de frutos dignos de arrepentimiento. Es que es muy interesante, si ves, es muy fácil decir uno que es cristiano, pero cuando uno observa la vida de Pablo, esto trae luz a nuestra vida para reflexionar cómo estamos viviendo, ¿no?
Y es muy interesante, quiero volver a hacer énfasis. Pablo servía a los hombres, ahora Pablo sirve a Cristo. Pablo encarcelaba allí a los cristianos, ahora Pablo anuncia el evangelio y trae luz, trae vida, los libera de esas cadenas de oscuridad. Pablo servía con celo a la ley, pero ahora sirves a Cristo. Pablo defendía vehementemente las costumbres de los judíos, pero ahora lo que quiere Pablo es que no se centren en ello, sino que ahora miren a Cristo. Y la transformación es, Pablo anuncia el evangelio a su familia, es decir, a su pueblo, pero también Pablo anuncia el evangelio a los gentiles. Pablo anuncia la verdad, vive la verdad y padece por esa verdad. Esos son frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Así que, como decía anteriormente, es tan fácil entender esto intelectualmente, es decir, la salvación es por gracia, sí, pero si tú lo entiendes de forma intelectual, pues vas a vivir una vida ligera, una vida realmente que no agrada a Dios, y tu corazón te seguirá engañando porque todo lo tienes de forma intelectual. Pero si Dios ha cambiado, ha transformado tu corazón, pues ¿qué va a ocurrir? Tu afirmación de ser cristiano no solamente será de palabra, sino tendrás frutos dignos de arrepentimiento, de arrepentimiento. Ahí está el punto, ¿sí? Porque podemos conocer mucho, pero si realmente no vivimos lo que conocemos, tengamos cuidado, dice Santiago. Entonces, mira lo siguiente, unos escuchan y son llamados al arrepentimiento. Otros escuchan y su vida sigue como nada, es decir, siguen engañados, siguen engañados. Y esto nos va a llevar a la última parte. ¿Cuál es la última parte? Los que siguen en tinieblas, los que siguen en tinieblas. Así que eso lo vamos a ver del versículo 24 al 32. Los que siguen en tinieblas. Cuando Pablo, después de mencionar su conversión, después de decir que él obedece la voz, obedece a Cristo, ese llamado, hay un cambio, hay una transformación, hay frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en medio de toda esa efervescencia lo paran. Un momento, Pablo. ¿Quién aparece allí? Este gobernador Festo. ¿Y qué dice? Dice, estás loco. Efectivamente, Pablo, estás loco. Estás loco. Y esto nos recuerda también lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 18. Miremos un momento, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué ocurre? Si tú ves el versículo 23, él está hablando de Cristo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, como que eso tronó la cabeza de Festo y de sus acompañantes. ¿Cómo así? ¿Ese Cristo? ¿De qué estás hablando? ¿Se te cruzaron los cables, Pablo? Y es que para esas personas era un despropósito entender ese tema de la resurrección y la vida de Cristo. ¿Cristo un Salvador? ¿Cristo? ¿Murió en la cruz allí? Si hubiese sido un rey,
Eso era una guerra y él hubiese vencido, ¿cierto? Pero este no tenía cara de un salvador. Eso, acompañado de pensar en la resurrección, pues definitivamente no les cuadraba, absolutamente no. Pero ahí es cuando nosotros podemos entender un poco las palabras de Pablo en el pasaje, ¿no? De 1 Corintios 1:18, ¿no? La palabra de la cruz, para algunos eso es una locura completamente. ¿Qué locura es eso, no? Y es increíble que han pasado tantos siglos y todavía la gente sigue pensando que eso es una locura, que eso es una historieta, un cuento de hadas, una fábula, y se inventan un poco de cosas. Pero es tan interesante lo que menciona allí Pablo, que dice que a los que se salvan, esto es a nosotros, esa cruz es manifestación del poder de Dios. Porque Dios, ese poder, lo levantó de entre los muertos. El poder de Dios. Así que, por eso, ocurre allí la interrupción, ¿no? Y fíjense que Festo, dice allí el relato, a gran voz dijo, él quedó conmocionado, este Festo. Esto dijo, no vale la pena más que sigas hablando, Pablo, estás loco. Lo interrumpo de inmediato. Las muchas paletras te vuelven loco. Pero mira la respuesta allí de Pablo, él dice que no está loco. Y mira, si ves, él sigue manteniendo tranquilidad, porque le dice, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Tranquilos, no ha pasado nada. No hay necesidad que se levanten, no hay necesidad que me corten, no, yo estoy diciendo lo que tengo como convicción, esto que afirmo es verdad. Ahora Pablo tenía una convicción realmente de la verdad, ya no estaba siguiendo a los hombres, las costumbres judías, sino que ahora lo hacía con convicciones. Y fíjate que también lo estaba haciendo allí, entendiendo el momento que tenía, ¿no? Con respeto. Porque allí Pablo estaba defendiendo el evangelio, lo estaba haciendo de una forma, si lo podemos decir así, tú miras el contexto, informal, porque él necesitaba ir a Roma, ¿no? O sea que no es que allí se iba a decir, no, es que ya vas a quedar libre y tal cosa, no. Esto era un tema allí informal que estaba ocurriendo, pero tenía una gran oportunidad de mencionarle al rey y a Festo también. Porque es que el relato nos cuenta de que Festo tenía también relación con Pablo anteriormente, ¿no? Y otra vez la oportunidad de escuchar la palabra. Y otra vez, por decirlo así, ¿no? Por decirlo así, pues el corazón duro, diciendo, estás loco, Pablo. Pero mira lo que ocurre, ¿no? Pablo no se enfoca ya en Festo ahí, Festo le dice, no, Festo, excelentísimo, no, yo estoy hablando la verdad, esto es con cordura. Pablo se enfoca en algo donde él ve la oportunidad de que este rey pueda creer, el rey Agripa. ¿Por qué? Porque fíjate que el versículo 26 le dice, oye rey, tú sabes todas estas cosas. Pienso que no ignoras nada de esto. Y una vez más Pablo allí le está hablando de los profetas y le está animando a creer. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo dice, yo sé que crees. Así que lo estaba poniendo a este rey en una situación difícil, ¿sí? En una situación difícil de reflexión. Sin embargo, la respuesta de este rey, ¿cuál es? Por poco me persuades. Otras versiones dicen, en poco tiempo, ¿quieres que sea cristiano? Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que Pablo está insistiendo para que pueda creer, pero
este rey saca excusas. Vemos entonces, sí, Pablo insiste, pero lamentablemente este rey no pone atención. Ahora, démonos cuenta de algo que ocurre con este tipo de personajes. Antes de entrar en la parte final, donde ustedes observan de que concluyó Pablo su disertación, concluyó Pablo su testimonio, y entonces el rey Agripa, Berenice, el gobernador y todos los que estaban alrededor de él dicen, ok, este hombre pues no tendría que estar acá, pero como apeló a César, pues ni modo, ¿no? Debería estar en libertad, pero ni modo. Pero mira el punto de esta situación de los que siguen en tinieblas. Y es lo siguiente, en comparación de los frutos dignos de arrepentimiento que vimos con Pablo. Estos hombres escuchan la palabra y siguen en tinieblas. Estos hombres viven en supuesta libertad, pero están en cadenas oscuras de tinieblas. Estos hombres tienen puestos importantes, pero en el lago de fuego no podrán mostrar sus títulos del mundo. Estos hombres dan órdenes, pero después quedarán en completa sumisión en el lago de fuego. Estos hombres anhelan tesoros temporales y están rechazando los tesoros celestiales. Estos hombres razonan según su propio entendimiento porque el pecado los domina. Si ves la vida de Pablo a comparación de aquellos que viven en oscuridad, ¿sí? Escuchan. Este rey escuchó el mensaje, el gobernador escuchó el mensaje, Berenice escuchó el mensaje, pero cuando no hay un corazón transformado, van a seguir en cárceles de oscuridad. Pero ¿qué piensan las personas del mundo? ¿Sabes qué piensan? Joven, tú que estás acá, tú piensas que estar en el mundo es disfrutar de la libertad. Estoy libre. Pero, joven, si tú analizas este relato, y no solamente el joven, sino todos los que estamos acá, si tú analizas este relato, te vas a dar cuenta que eso es apenas una supuesta libertad. Es una supuesta libertad. Pero también mira, démonos cuenta que estos personajes tenían puestos importantes. Pero en el infierno, en el lago de fuego, ¿de qué sirven esos puestos importantes? ¿De qué sirven esos títulos? ¿No sería mejor, según las Escrituras, tener un título que nos dice la Escritura para cuando se nos está hablando aún del servicio? Siervo inútil. Si te das cuenta, estos reyes daban órdenes, pensaban que dominaban todas las cosas, que eran el centro de todo, y realmente, ¿qué pasa con ellos? Ellos quedarán completamente sumidos en el lago de fuego. Y sin duda, estos reyes se enfocaban en esos tesoros temporales. Ellos querían los títulos, ellos querían los tesoros temporales, y como no entendían, no observaban realmente lo mejor, los tesoros celestiales. Por eso Pablo dice en Colosenses, mirad las cosas de arriba. Es que es donde están los tesoros celestiales. Todo lo temporal pasa. Pero ¿sabes cuál era el punto? El punto es que ellos se apoyaban en sus razonamientos, porque el pecado los dominaba. El pecado los dominaba. Así que podemos entrar en la parte final, y es algunas conclusiones de este texto
y que esto nos permita también algunas preguntas de lo que hemos visto de este pasaje de Hechos 26. Lo primero es que nosotros podemos ver a través del relato de este pasaje y la vida de Pablo, que por supuesto él mostró frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está. Lo segundo es que Pablo sentía un inmenso dolor por los perdidos. Por eso insistía en compartir la palabra. ¿Recuerda ante quién estaba Pablo? Esta dinastía de estos Herodes. No, pues estos Herodes, tremendas joyitas, ¿no? Yo no diría, uy, Pablo, tú sí tienes un corazón diferente, porque vea, estos cómo han hecho tanto daño. Tanto al pueblo, a los cristianos, sirven al imperio romano y vea. No, pero Pablo sentía dolor por los perdidos y por eso cualquier oportunidad era especial para llevar defensa del evangelio, para llevar la palabra de Dios. También, ¿qué nos permite concluir este texto? La dureza de corazón. Muchos prefieren la esclavitud del mundo que vivir para Cristo. La esclavitud del mundo muchos prefieren. Prefieren seguir en una vida de placer, en una vida que se concentra en lo temporal y absolutamente no miran a Cristo, no miran los tesoros celestiales. Y antes de generar una pregunta y entrar en la recta final, démonos cuenta de algo muy importante que nos enseña la doctrina. Pablo, un discípulo, un apóstol que tenía un entendimiento de la doctrina de la predestinación, pero también tenía un entendimiento de tener claridad de llevar la palabra a los perdidos. ¿Cuál es la reflexión para nosotros, para las iglesias? ¿Realmente estamos entendiendo la doctrina? ¿Realmente estamos viviendo la doctrina? Es que el que habló de la predestinación en Efesios capítulo 2, capítulo 1, es el que está viviendo y padeciendo por Cristo. ¿Por qué? Por anunciar el evangelio, por hablar de Cristo. O él dijo, como ya está la predestinación, mi trabajo no tiene función. Es interesante el poder hacernos esa pregunta con nuestras iglesias que se denominan bíblicas, calvinistas, reformadas, en ese tema, porque a veces ¿cómo entendemos la predestinación? Y eso es caldo de cultivo para los otros, ¿no? Dicen, esos son estos personajes, esos son los que no evangelizan, los que no hablan de Dios, los que no, esos son. Pero la Biblia es muy clara. Creemos en la predestinación. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Biblia, no porque nosotros la inventamos, pero creemos también en hablarle a los perdidos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Lo dice las Escrituras. Así que esto nos lleva a unas inquietudes finales a forma de pregunta, y es si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Así que eso se observa. ¿Cómo se observa? Por el fruto. Yo puedo decir, yo puedo afirmar, miren, yo creo que soy salvo, yo creo en la perseverancia de los santos, yo creo en las doctrinas bíblicas y puedo recitar los pasajes, puedo mencionar muchas cosas de las Escrituras, pero si realmente no tengo frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué realmente soy? Posiblemente, una cabeza con conocimiento, posiblemente una cabeza con conocimiento.
¿Por qué? Si yo tengo el conocimiento porque Dios me ha transformado, ¿eso cómo se va a observar? En una vida de piedad. ¿Sí ves? Sí, entonces tengo el conocimiento, entonces eso en la práctica me va a llevar a una vida de piedad. Y que tenemos el balance de las Escrituras, porque necesitamos el conocimiento, observar la grandeza, meditar en ese Dios trino maravilloso, eterno, glorioso, en cada una de sus perfecciones. Pero ¿eso a qué nos lleva? A tener una vida piadosa. Entonces, podríamos decir que muchas personas se jactan de su salvación, pero no tienen piedad, no tienen humildad. Muchas personas vienen a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero no extienden misericordia a otros. Viven solamente de actos externos. Muchos dicen conocer a Cristo, pero no hablan de Cristo a los perdidos. Muchos hablan de su testimonio, pero es para exaltación propia. Muchos escuchan la palabra, pero no cambian. Así que la palabra nos llama si nuestro corazón está dispuesto a clamar misericordia. Porque cuando vemos esto, ¿quién puede decir, no, yo sí tengo frutos dignos de arrepentimiento? Sino primeramente clama misericordia, ayuda a Dios. Miren, hay que tener presente, todo lo que tenemos es temporal. Los jóvenes se dejan impactar de muchas cosas, pero si nos diéramos cuenta de que todo pasa, todo es tan rápido, si nos diéramos cuenta del pecado, otra cosa sería. Así que para aquel que ve esta historia, que ve esta narración y se da cuenta del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, como Pablo, hay un llamado persistente para que creas en Cristo, teniendo presente de que Él puede perdonar tus pecados, de que Él perdona los pecados. Es que sin duda hablar del Evangelio es algo de esperanza. Si hay una persona en este lugar que analiza dentro de sí y se da cuenta de sus pecados, y escuchar esto, tener presente lo que dice el versículo 18, es completamente alentador y trae esperanza. Pero como lo decíamos al principio de la introducción, esto es una alerta, porque puede pasar que una persona no analice su vida y piense que todo está bien. Pero también hay un llamado a aquellos a los cuales Dios ha salvado por pura gracia. Hermano, corrige. No te quedes sin corregir. No te quedes sin realmente entender qué son los frutos dignos de arrepentimiento y practicarlos, vivirlos. Porque eso realmente es muy peligroso. Corrige tu andar, da gloria a Dios, esfuérzate en Cristo por hacer las correcciones necesarias y ver que en el Señor podemos avanzar. Hermano, hermana, en el Señor podemos avanzar. En eso que hemos visto de la vida de Pablo, él estaba en oscuridad, ahora anuncia la palabra para que por medio de la palabra los ojos sean abiertos a la luz de Cristo. Pero también entiende que hablar la verdad, vivir la verdad, también eso trae padecimiento por Cristo. Pero ánimo a seguir adelante. Pero no olvides
Aquel que escucha, no cambia, tiene conocimiento de Dios, muestra orgullo, posiblemente todavía está en tinieblas. Todavía está en tinieblas. Y este pasaje nos recuerda que unos pueden escuchar y no cambiar. Y eso es una alerta, una gran alerta para reflexionar en ello. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar.